Estimados auditores, como siempre los saluda Alejandro de la Carrera para la entrevista del día, y esta vez queremos saber qué pasa con la economía o qué va a pasar con la economía, si esto va a mejorar, se va a mantener así por un largo tiempo. En fin, son muchas las preguntas de los auditores que están siempre en la sintonía de la Radio Agricultura 92.1 FM, desde Arica a Punta Arenas y en nuestro canal YouTube también. Nuestro invitado, don Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Universidad Católica y socio de Baltic Consulting, es la cosa, ¿no? Sí. Fue coordinador macro y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Lo saludamos y le agradecemos el que haya aceptado venir a esta entrevista de la Radio Agricultura, don Germán. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá hablando de economía, de las perspectivas, de lo que ha pasado. Feliz de estar con ustedes conversando hoy día. Muchas gracias, porque la verdad es que es un tema para el cual muchos chilenos están bastante preocupados, algunos un poco ya nerviosos. No es que esté exagerando, pero así está la cosa. Y sin duda que vamos a partir, como lo dije al comienzo, con este impacto económico que generó crisis en la CGE. Y bueno, hay una propuesta por ahí que dio un ministro que lo vamos a comentar después, pero ¿cuál es el impacto económico? Porque en la entrevista anterior, Germán, conversamos acerca de lo que ocurrió con el tema de la lluvia y los postes botados y bueno, sin luz, que ha sido larga la espera para poder recibir de nuevo el suministro. Y hay algunas que todavía no pasa nada con ellas, en algunas comunas. ¿Cuál es el impacto económico inmediato de esta crisis? Bueno, a ver, el impacto económico lo vamos a ver reflejado en las cifras de actividad mensual, en los IMASEC, de los meses correspondientes, porque naturalmente lo que ocurre con este tipo de lluvia, ¿verdad?, y de impacto sobre los cortes del suministro tiene que ver principalmente con la paralización de algunas actividades, procesos productivos que se tuvieron que frenar, clases que se suspendieron. Todo eso impacta la actividad económica mensual. El efecto específico lo vamos a ver en la medida que el Banco Central vaya publicando sus cifras, pero lo complejo es que se produce en un contexto en que la economía ha venido perdiendo impulso a lo largo del segundo trimestre, con un bajo dinamismo, y por lo tanto hace mucho más desafiante el crecimiento para este año. Como digo, tiene que ver, me refiero en el corto plazo, con estas paralizaciones de actividad de algunas empresas, de algunas oficinas que tuvieron que cerrar, la suspensión de clases. Todo eso tiene naturalmente efectos negativos de corto plazo sobre la actividad económica. Ahora, está por verse si esto tiene efectos de largo plazo, ¿verdad? A propósito de lo que tú mencionabas de las declaraciones más bien políticas, porque esto naturalmente tiene que ver también con una empresa o dos empresas en este caso que tienen capitales extranjeros, que están mirando la situación de Chile, que están viendo la respuesta del gobierno frente a este tipo de incidentes que son significativos, y por lo tanto los efectos económicos más allá de las cifras de IMASEC de corto plazo que podríamos ver y que seguramente vamos a ver porque hubo efectos sobre la actividad, efectos negativos. Los efectos más de largo plazo tienen que ver con la respuesta que haga el gobierno y el país frente a este escenario negativo. Ya. Ahora, el impacto de la actividad económica mensual, como usted decía al comienzo, ¿es muy grande en comparación a otras épocas o a otras situaciones de este tipo? Bueno, es importante principalmente por la extensión de los cortes de electricidad y por los efectos que eso tuvo, ¿verdad?, durante varios días de la semana, cuando se concentraron los eventos, digamos, más importantes de viento y lluvia. Yo diría que en comparación a otros eventos no va a ser un impacto mucho mayor.
porque de todas maneras sabemos que la economía siguió funcionando en algunos sectores a media máquina, con algunas paralizaciones, etcétera. Pero el tema de la suspensión de clases, por ejemplo, hemos visto que en episodios recientes de lluvia ha sido importante en las cifras de IMASEC, y se nota mucho más cuando la economía está creciendo a tasas del 1 o 2%. O sea, ahí nos cuesta bastante poco para caer a una cifra más cercana a cero, incluso negativa. Por eso es que, digamos, no tenemos margen, no tenemos holgura, margen de acción. Y por eso cualquier evento de este tipo nos impacta de manera importante. Ahora, el ministro de Energía, Diego Parbol, ha propuesto que el Estado podría asumir una parte de la distribución eléctrica. ¿Cuáles serían, en este caso, los pros y los contras de una medida de esta naturaleza? Claro. A ver, en primer lugar, a mí me gustaría destacar que, así como el ministro Pardo ha planteado aquello, ¿cierto?, hay otros ministros que han dicho lo contrario. Es decir, parece que no es una visión de consenso en el gobierno, y eso, desde mi punto de vista, es tranquilizador. Porque habiendo trabajado 2 veces en el gobierno, yo tengo la impresión y tengo la seguridad que el gobierno no tiene la capacidad, no tiene los recursos, no tiene los medios para involucrarse en este tipo de tareas directamente. Eso no quiere decir que el Estado no tenga un rol. Yo creo que tiene un rol muy importante en la regulación, en la acción cuando ocurren este tipo de eventos, que también podríamos preguntarnos si es que el Estado estuvo a la altura, si tuvo la diligencia necesaria para responder frente a este escenario. Yo creo que ese es el rol más importante que puede desempeñar el Estado en este tipo de actividades, que son de producción, de distribución de energía, y como digo, son actividades muy complejas que requieren inversiones importantes, que requieren un capital humano especializado, y desde mi punto de vista el Estado ya tiene bastante con las funciones que tiene en educación, en salud, en la provisión de otros bienes y servicios públicos, como para además pensar en este tipo de actividades. Tenemos, por ejemplo, que esto no debiera extrañarnos tanto, este tipo de mensajes, si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en la industria del litio, cuando la Estrategia Nacional del Litio está incorporando un rol mucho mayor del Estado, por ejemplo, en la producción de litio, a pesar de que el Estado no tiene los conocimientos para ello, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. A mí me parece también que el hecho de que el Estado no tenga los recursos necesarios y que tenga una situación fiscal bastante estrecha también va en contra de ese argumento, del argumento de una participación más activa del Estado en la provisión de la electricidad, por ejemplo, porque esta actividad requiere inversiones, y fundamentalmente también porque tenemos una experiencia bien clara respecto de el Estado y las tarifas eléctricas, sí, que en el último, hoy día estamos, digamos, estamos sufriendo los efectos de un congelamiento de tarifas eléctricas por varios años, desde fines del 2019 hasta ahora. Y uno podría cuestionarse, ¿verdad?, si es que en un escenario en que el Estado tuviera un rol mucho mayor en la provisión de este servicio, las tarifas en algún momento reflejarían el verdadero costo de producción, o tendríamos que subsidiar, ¿verdad?, con el pago de los impuestos, este tipo de actividad. Yo pienso que hay un riesgo importante que tengamos que destinar recursos, por ejemplo, a subsidiar este tipo de actividades si es que el rol del Estado fuera mucho mayor. Por eso yo preferiría, ¿verdad?, no avanzar en esa línea, y eso sí, fortalecer la regulación, acelerar la capacidad de respuesta de las empresas, tener que el Estado tenga un rol mucho mayor, más activo, cuando ocurren este tipo de eventos que son muy dañinos para la población, con una respuesta mucho más rápida, más ágil. Ahora, con respecto a eso último, y quizás en este minuto las últimas palabras quizás ya lo ha contestado. Usted dijo al comienzo que el Estado, hay que ver si el Estado estuvo a la altura o no. ¿Cómo lo ha sentido usted? Yo creo que acá ambas partes, tanto las empresas como el Estado, no han tenido una respuesta satisfactoria. O sea, el hecho de que haya hogares que por más de una semana no hayan podido tener suministro eléctrico, con todos los costos que eso significa, especialmente los hogares que tienen población o personas dependientes de la electricidad, o donde hay niños, ¿verdad?, que se hace mucho más difícil ir a trabajar, ¿verdad?, el día a día. Sí. Es simplemente inaceptable que haya hogares con más de una semana sin suministro eléctrico. Y creo que ahí, como digo, hay responsabilidades compartidas.
el Estado debió haber reaccionado desde mi punto de vista mucho más rápido, y hay un rol también en el tiempo de cómo ha sido la regulación, cómo han sido las exigencias para permitir que estos eventos no se repitan en el futuro. Y puede ser que no solo le corresponda a este gobierno la responsabilidad, a este gobierno le corresponde la reacción más inmediata. Y yo creo que ambas partes han estado al debe en este episodio, principalmente por lo que hemos visto, por la lenta capacidad de reposición del servicio, y porque el Estado, ¿verdad?, finalmente apareció con una amenaza de suspender la concesión a la principal empresa distribuidora, pero fue bastante tarde, después de varios días, y yo creo que pudo haber hecho mucho más para acelerar la reposición del servicio. Desde el empresariado en Chile se ha mencionado que el problema radica más en la regulación que en quién maneja la distribución eléctrica. ¿Coincide con eso? Yo coincido. Efectivamente, la regulación, yo creo que hay aprendizaje. En todo este tipo de eventos se aprende, y creo que hay un aprendizaje importante de este evento, en el sentido de que la regulación efectivamente tiene que ser más estricta para reducir. Eventualmente uno no puede, por supuesto, impedir o evitar que ocurran eventos naturales, ¿verdad?, de gran envergadura, que creo que es importante también mencionar que, digamos, por una cuestión más bien casuística, sabemos que este tipo de eventos donde caen una serie de postes y caen los cables no es algo que ocurra siempre, no es algo habitual, o sea, es un evento bastante de fuerza mayor. Sí. Pero eso no quita que el país deba tener una capacidad de respuesta mucho mayor, y la regulación tiene que ir adaptándose a eso. También creo que es importante señalar que esto tiene costos que alguien tiene que pagar. O sea, una regulación más estricta que, por ejemplo, obligue a una reposición del servicio mucho más rápida de la que tuvimos en este evento, va a tener costos que va a haber que asumir, que probablemente vamos a tener que asumir los consumidores con tarifas más altas. Una parte seguramente la van a tener que asumir las empresas también, pero esto no es gratis. Si queremos tener una mejor capacidad de servicios públicos en general, ¿verdad?, en este caso provistos por empresas con participación extranjera, vamos a tener que, digamos, asumir los costos que eso significa. Ahora, en la entrevista de la semana pasada, don Hernán, nos hablaba Humberto Verdejo, que es un experto en el tema de la energía, como es su profesión, digamos, ¿eh? Y él planteaba un poco que no solo la tienen, en este caso, por ejemplo, Enel y CGE, sino que también las tienen las municipalidades y también la tiene el Estado, el gobierno. Porque Enel, por ejemplo, no tiene por qué estar atento a que los árboles se corten en tal temporada, en fin, y la CGE tampoco. ¿Está de acuerdo también? Sí, a mí me parece que hay efectivamente responsabilidades compartidas. Yo creo que no estábamos preparados simplemente para un evento climático como este. Hay algunos especialistas que plantean que este tipo de eventos van a ser más frecuentes. Yo no tengo antecedentes para sostener ni para cuestionar eso, y por lo tanto tenemos que estar mejor preparados, o sea, para enfrentar esto, para enfrentar inundaciones. Y esto tiene que ver efectivamente con el cambio climático. Estamos hablando de shocks más bien que se van a repetir en el tiempo, y por lo tanto eso requiere que, digamos, todos los actores involucrados, y cuando hablamos de regulación creo que también hablamos de el rol que cada uno de los actores tiene que tener en este proceso. Los municipios, ¿verdad?, las empresas, los propios hogares y el Estado, ¿cierto? Entonces, acá me parece que no corresponde responsabilizar a uno u otro actor específicamente, sino que ver cómo sacamos lecciones de este evento, cómo aprendemos y cómo mejoramos, pensando que esto se pueda repetir, porque es bien obvio lo que voy a decir, pero si tenemos otro evento en el corto plazo similar de vientos fuertes, por ejemplo, no me cabe duda que esto se va a repetir. No estamos preparados. Totalmente de acuerdo. No estamos preparados para enfrentar esto, y por lo tanto creo que puede ser una buena oportunidad para reaccionar y para mejorar, ¿verdad?, nuestra capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos. Don Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Universidad Católica,
con nosotros en esta entrevista del día. Vamos a hacer una breve pausa, don Germán, y ya regresamos con nuestra entrevista. Y también le decimos a los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, como siempre, desde Arica a Punta Arenas, que es la sintonía. Una brevísima pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy. Esta vez nos acompaña don Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Universidad Católica y socio de Valtin Consulting. No, es Consulting. ¿Por qué le digo Consulting yo? Sí, ¿será que me gusta? Puede ser, no hay ningún problema. Y además fue coordinador macro y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Bueno, eso además para tener un poco de... pero vamos ahora a otro tema, quiero llevarlo, don Germán González, y que también es bien importante, porque se trata, es lo que yo he escuchado, de 20.000 empleados que quedan cesantes en Talcahuano. Ya sabe para dónde voy, a Talcahuano. ¿Cuál es el impacto, Germán, económico inmediato por la suspensión de las operaciones de la siderúrgica Huachipato en la región del Biobío, que también nos están escuchando en este minuto? No, por supuesto. A ver, es un impacto bien importante. Lo que sabemos es que la empresa tiene empleos directos cercanos a las 2.000 personas, pero naturalmente eso tiene efectos sobre la cadena productiva en la región, sobre sectores como el transporte, el comercio, los servicios que se prestan a la compañía, y por lo tanto los efectos se multiplican si uno piensa en el empleo y en la propia actividad económica de la región. Perdón que lo interrumpa, pero para mayor precisión de los auditores que están en la sintonía, usted dice 2.000 personas empleadas, ¿cierto? Pero yo he escuchado, a lo mejor si estoy equivocado, corríjame, he escuchado que son 20.000 los empleos que, o sea, los trabajadores que van a quedar cesantes, sin empleo. Yo también he escuchado esa cifra, que se repite bastante. Lo que ocurre es que eso implica que el efecto multiplicador, ¿verdad?, para llegar a los 20.000 empleos, debería ser algo así como 10 veces, para llegar de los empleos directos a los empleos totales que genera la actividad. Es un múltiplo bien elevado. Hay una cifra bastante más estandarizada para la industria minera, que habla de que el efecto multiplicador es 2,5 veces desde el empleo directo que genera una empresa minera al empleo total, ¿verdad? Como digo, por la actividad de transporte, construcción, servicios que rodean a la actividad minera. Acá uno podría pensar que el efecto es mayor, pero pasar de 2,5 a 10 veces es un salto bien grande. Así es que yo creo que esas son más bien estimaciones, que están, yo diría, en la parte alta de lo que uno podría pensar que son los efectos más bien indirectos. Pero sin perjuicio de eso, es una actividad muy importante para la región. Si son 2.000 o son 5.000 empleos, es una cifra muy significativa. Hay familias detrás de eso que dependen de esta actividad, que se han especializado en el tiempo en la actividad del acero, y por lo tanto tienen conocimientos muy específicos, y perder el empleo naturalmente que tiene costos muy importantes, más allá del número específico, ¿verdad?, que uno termine considerando. ¿Y qué expectativas le ve al plan especial de fortalecimiento del empleo anunciado por el ministro de Economía? A ver, a mí en primer lugar me parece que obviamente hay que ayudar a los hogares, ¿verdad?, que están, cuyo, digamos, jefe o jefa de hogar está perdiendo el empleo. O sea, me parece muy bien que el Estado tenga que ir en apoyo de esos hogares
porque esto va a tener efectos sociales muy importantes en la región. Y como el ministro también lo ha señalado, el ministro de Economía, hay que, digamos, es importante que la empresa, planee, haga un plan de salida gradual, donde se respeten los derechos de los trabajadores en su salida. Pero la pregunta efectivamente es cómo se van a reconvertir estos trabajadores en nuevas actividades. Y yo creo que, obviamente no va a ser algo fácil, especialmente cuando hay conocimientos muy específicos de una actividad. Y por lo tanto es importante, ¿verdad?, que el Estado apoye y la empresa también en lo posible apoye tanto la reconversión como la obtención de nuevos empleos para estos trabajadores. A mí en lo particular, me parece que el camino no es, por ejemplo, como algunos han mencionado, crear otra empresa equivalente que se dedique a lo mismo. Yo creo que hay que pensar que Chile ha ido perdiendo las ventajas comparativas en la producción de acero, ¿ya?, donde China es un actor extremadamente fuerte, relevante. Podemos tener dudas razonables si es que es con o sin dumping, ¿verdad? Porque pero el punto es que tiene una capacidad de producción a costos muy bajos, mano de obra muy barata, me refiero a China. También regulaciones que son más laxas que las que tenemos en otros países, y eso reduce los costos de producción, y eventualmente en algunas industrias, según algunas investigaciones, también dumping. Entonces es muy difícil competir en esas condiciones. Por lo tanto, Chile yo creo que tiene que avanzar a reconvertir a estos trabajadores a otras industrias. A mí me parece muy atractivo, por ejemplo, un proyecto de tierras raras que ha aparecido en Penco, por ejemplo, donde se ha dicho que algunos de estos trabajadores podrían ir hacia allá. Y les queda cerca, además. Les queda cerca, efectivamente, queda en la zona, y además es un yacimiento cuyo proyecto todavía no está concretado, pero está avanzando en etapa de concreción, y donde el país, donde Chile puede tener un rol mucho más importante, así como el cobre, el litio. Creo que son minerales estratégicos donde el país podría tener ventajas comparativas y podría competir de mejor forma, y por lo tanto creo que hay que hacer un llamado a mirar los espacios donde hay oportunidades para el país, donde el país pueda ser competitivo, y naturalmente y lamentablemente ir dejando algunas industrias donde hemos perdido esa capacidad de ser competitivos a nivel global. Claro, y ese proyecto es del Estado, ¿no? ¿O es de una empresa particular? Ese proyecto tiene es de una empresa privada, pero también es privado en su totalidad, pero también está CAP con una participación. Entonces, también está relacionado de alguna manera con este... Podría traspasar algunos empleados a este nuevo... Exactamente. Ahora, ese proyecto enfrenta las dificultades que sabemos que tienen otros proyectos en el país, que es la demora en la tramitación de los permisos, ¿verdad? La permisología. Exactamente. Ese proyecto también es víctima de la permisología, que creo que es un problema muy grave que afecta a nuestro país, que está dificultando la materialización de proyectos de inversión, está haciendo que perdamos oportunidades importantes, y ocurre en este proyecto y ocurre en otros también, que por la demora, ¿verdad?, por la burocracia excesiva, no pueden salir adelante. Y esto en la práctica hoy día significa pérdida de empleo o pérdida de oportunidades. Yo creo que si es que el Estado puede jugar algún rol, precisamente acá es, acelerar aquellos proyectos que están en carpeta para que los trabajadores que están saliendo de Huachipato como consecuencia de este cierre puedan encontrar oportunidades. Yo creo que ahí hay una posibilidad de llegar a acuerdos que sean ventajosos para todos, tanto para el Estado como para los hogares, pero se requiere acelerar la tramitación de proyectos. Acá no estamos hablando de saltarse permisos ni trámites, sino que básicamente acelerar en serio la materialización de proyectos de inversión. Así es, pues sin duda. Ahora, desde el sindicato de la CAP, se ha mencionado una responsabilidad por parte de la empresa en el cierre. En concreto, ¿cómo evalúa usted la gestión de la siderúrgica Huachipato y de la Compañía de Acero del Pacífico en esta crisis, la CAP, tan conocida? Bueno, a ver, yo tengo la impresión de que era inevitable el cierre de esta empresa. Inevitable. No tenía por dónde... No, porque
mantenerse. Porque básicamente eso es una consecuencia de que Chile es un país integrado al comercio global. La integración ha generado una serie de beneficios y un impacto neto positivo sobre nuestra economía. Desde que partimos con el proceso de apertura comercial, Chile se ha beneficiado de expandir los mercados para nuestras exportaciones, se ha beneficiado también de productos importados a más bajo costo, pero también ha tenido costos, valga la redundancia, en algunos sectores que no han podido competir con las exportaciones extranjeras. Yo creo que este es un caso bien claro de aquello. Entonces, la apertura comercial también pone exigencias, porque significa más competencia, significa mantener ese nivel competitivo, ¿verdad?, para poder estar al nivel de los otros productores mundiales. Y este es un caso bien claro, creo yo, que donde el país no pudo sostener esa competitividad, donde a pesar de las salvaguardas, ¿verdad?, que se establecieron en el aumento de las tarifas a las importaciones, no fue posible ir en contra del mercado, básicamente. Se quiso ir en contra del mercado, pero no fue posible, porque como sabemos, a pesar de que se aprobaron las salvaguardas que la empresa pidió para tratar de mantenerse a flote, con eso no fue suficiente, ¿verdad?, para evitar el cierre de la compañía. Yo creo que, como digo, digamos, era inevitable. La empresa viene perdiendo recursos, viene teniendo pérdidas hace varios años, y eso es un reflejo de que es un negocio que en el largo plazo no se podía sostener, y lamentablemente tiene estos costos de los que estamos hablando, pero básicamente es parte de, digamos, las consecuencias que tiene la competencia con el mundo. Así es como somos muy competitivos en el litio, en el cobre, ¿verdad? No lo somos en el acero, y básicamente hay que reconocer eso y ver cómo nos levantamos rápido de esto. Y yo creo que hay oportunidades en otras industrias y hay que aprovechar esas oportunidades para generar nuevos trabajos para las personas que están perdiendo el empleo en esta región. Que debe ser tremendo para ellos, ¿ah? Porque los años que lleva la CAP y todo lo demás, y encontrarse con esto ahora, y por lo mismo le pregunto yo, el ministro de Economía mencionó la importancia de un diálogo tripartito entre el gobierno, trabajadores y empresarios. ¿Qué tan efectivo es este tipo de enfoque en la resolución de crisis económica? Usted que demuestra ya que maneja bien la economía, la conoce bien. No, a mí me parece que el diálogo va a ser fundamental, lo que sí es que, digamos, hay que definir claramente lo que es realista de lo que no es realista hacer con Huachipato. Es decir, si ese diálogo, por ejemplo, apunta a tratar de mantener funcionando la operación a pesar de las pérdidas y a pesar de todo lo que conocemos, creo que no tiene mucho sentido. Sí, yo creo que el diálogo tiene que darse para apoyar a los trabajadores que van a perder su trabajo, para dar apoyo a esos trabajadores, para encontrar una nueva fuente laboral, para que la salida también se produzca con todos los respondiendo con todas las responsabilidades que tiene la empresa para con los trabajadores. Creo que eso es bien importante. Y como digo, creo que el rol del Estado es, digamos, facilitar estas conversaciones, no forzar una mantención, ¿verdad?, obligada de la compañía. Y creo que hay una gran oportunidad. Nuevamente aquí creo que es importante destacar las oportunidades en otros proyectos de inversión, tanto en la región como cerca de la región, que no pueden avanzar como consecuencia de la burocracia, de la permisología, y el Estado tiene ahí un rol muy importante y mucho mayor del que ha jugado hasta ahora para destrabar proyectos, para acelerar inversión, y eso, ¿verdad?, va a permitir generar nuevas oportunidades para los trabajadores que están perdiendo su empleo. Ahora, don Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Germán, yo sé que algo ya usted dijo al comienzo, pero ¿cuál es la importancia estratégica de mantener una industria siderúrgica en Chile? Toda vez que tenemos ya una competencia fuerte, que uno no tiene por qué criticarlo, ¿cierto? ¿Qué riesgos económicos y estratégicos implica la desaparición de la CAP, de la SIDUR? A ver,
Bueno, el principal riesgo es la dependencia del resto del mundo, ¿verdad?, para el suministro de acero para la producción local. Es decir, estamos en un contexto internacional bien complejo. ¿En qué sentido? En que el proceso de apertura comercial que fue la tónica durante las últimas décadas se ha ido frenando en los últimos años. La integración comercial del mundo. O sea, los países con fines estratégicos, geopolíticos, han estado cerrando sus fronteras o han estado, volviéndose hacia adentro. Ha sido como una evolución o una involución más bien respecto de qué había sido lo que habíamos visto en los últimos 30 años o más incluso de políticas crecientes de apertura comercial en el mundo. Me refiero principalmente a las grandes potencias que están tratando de proteger el abastecimiento local, proteger a sus industrias locales. Hoy día esa discusión está más vigente que nunca en el caso de las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y post pandemia, donde las cadenas de suministro se vieron interrumpidas, ¿verdad? Los países están buscando asegurar suministro de materias primas principalmente. China está teniendo en ese sentido un rol muy activo para asegurar el suministro de materias primas. Está, por lo tanto, invirtiendo en distintos países, tanto de la región como de otros continentes. Y en ese sentido, Chile es un país pequeño, ¿verdad?, que va a quedar, siendo dependiente de estas materias primas. Y por lo tanto, creo yo que esto refuerza la importancia, al contrario, de lo que están haciendo estas grandes potencias de Chile, de seguir con una política permanente de apertura comercial. Es decir, para no ser solamente dependientes de una gran potencia, como podría ser en el caso del acero de China, tenemos que empezar a mirar oportunidades en otros países, mirar más India, mirar otros países asiáticos. A mí me parece positivo, ¿verdad?, que tanto la empresa como el gobierno se esté abriendo, ¿verdad?, hacia tener mayores relaciones comerciales con los países árabes, por ejemplo. O sea, creo yo que la respuesta de Chile frente a este escenario, en que grandes potencias están buscando suministros, ¿verdad?, de materias primas críticas, creo que hay una oportunidad para Chile en el sentido de que somos un país productor de materias primas críticas, pero también tenemos que seguir potenciando nuestra apertura comercial, ampliando, ¿verdad?, diversificando los países desde los cuales compramos bienes y servicios, y creo que eso es una política que hay que mantener y que hay que reforzar, especialmente siendo Chile, como digo, un país pequeño, abierto, integrado y dependiente de la importación de varios de los insumos que utilizamos. Estimados auditores, nos acompaña en esta entrevista y nos informa además don Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quédense en la sintonía, una breve pausa y ya continuamos con más información de esto y de otros temas también importantes para ustedes. Agricultura, no se lo pierdan. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. ¿Se dan cuenta? Breve la invitación a que se quede en la sintonía de agricultura, porque hay más que ir entendiendo lo que está pasando, como digo yo. Algo está pasando, y esta vez en la economía, en la minería, en fin. Y por lo mismo nos acompaña para ir conociendo más detalles Germán González, economista, coordinador macroeconómico de la Universidad Católica y también jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en su momento. Por un lado tenemos otro problema en la minera escondida, Germán. ¿Cómo afecta la paralización de la minera escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, a la economía chilena en el corto y largo plazo? ¿Y qué significa para la economía chilena si esto tiene que ver con lo que fue el IMASEC último?
Claro, a ver, naturalmente es un impacto importante, fundamentalmente, bueno, por el tamaño de la producción, es una empresa muy grande, ¿verdad? Eh, que al paralizar tiene efectos negativos naturalmente sobre la producción minera. Quizás para poner un poco de contexto, en Chile la producción minera ha venido cayendo en los últimos años por falta de inversiones, porque Codelco también ha ido reduciendo su capacidad de producción, porque los proyectos para mantener la producción se han demorado más de la cuenta, y por lo tanto, eso en una mirada más larga, Chile ha ido, en lugar de mantener su producción o su participación, de hecho su participación en la industria del cobre ha ido decayendo, pero en ese contexto el sector minero sigue siendo un sector muy importante para la economía chilena, y de hecho este año ha sido la principal fuente de crecimiento de nuestra economía. Es decir, el crecimiento ha estado bajo este año, ha estado por debajo del 2%, mejor que el año anterior, pero todavía muy bajo, y sería aún peor si no fuera por la minería. La minería hoy día está impulsando el crecimiento. Principalmente tiene que ver con un yacimiento específico que es Quebrada Blanca 2, que entró en operaciones, y eso está permitiendo que la producción minera este año aumente. Qué bueno, ¿eh? Eso es una buena noticia, efectivamente. Ahora, con la paralización de Escondida, podemos ver un retroceso en esa producción. O sea, en la medida que este conflicto se prolongue en el tiempo, lo que va a ocurrir en las cifras de actividad económica es que vamos a tener un menor aporte de la minería, porque esto se ve reflejado inmediatamente, y por lo tanto ese motor del crecimiento que ha sido importante este año va a perder fuerza en la medida que este conflicto se prolongue. O sea, tiene un impacto, por lo tanto, en la actividad económica mensual, tiene un impacto en las exportaciones, porque como sabemos, ¿verdad?, la mayor parte, o si no toda la producción de cobre se exporta, y también tiene un efecto en los ingresos fiscales, que es otra dimensión que a mí me parece que es importante destacar, porque por otro lado, sabemos que este año los ingresos fiscales han estado por debajo de lo esperado, y las mineras aportan mediante el pago de impuestos a los ingresos fiscales que son necesarios para financiar el gasto público, y por lo tanto los efectos son importantes. La magnitud de los efectos va a depender de cuánto dure esta paralización, y por lo tanto es necesario que ojalá se resuelva rápido para minimizar los efectos económicos, pero eso está por verse, es un conflicto que está recién partiendo y que vamos a ver por cuánto tiempo se prolonga. ¿Se puede caer más el IMASEC o no? Podría ser. Al principio de esta conversación hablábamos de las lluvias, ¿cierto? Sí. Como efecto negativo en el IMASEC. Hablábamos también entonces ahora de esta paralización. Efectivamente, como decía, esto no es muy buena noticia para las cifras de IMASEC del tercer trimestre. Pensemos que, para poner en contexto las cifras de actividad económica, a principio de año en algún momento se pensó que Chile este 2024 podría crecer hasta 3%. Con las cifras que hemos ido conociendo en los últimos meses, parece que el techo de crecimiento para la economía está más cerca del 2,5%. El 2,5%. Y no están considerados este tipo de shocks. Lo que pasa con la minería es que es muy difícil recuperar la producción. Digamos, si se pierde por paralización, esa producción no se recupera el mes siguiente, porque no hay capacidad para hacerlo. La minería opera en general a alta capacidad, con un alto uso de la capacidad, y por lo tanto estos son costos económicos importantes que seguramente desde el Ministerio de Hacienda están monitoreando, porque en un contexto en que la economía está creciendo muy poco, es una noticia que reduce aún más las expectativas de crecimiento económico. Ahora, ¿qué medidas podría tomar BHP para minimizar, digamos, las pérdidas, el impacto económico de la huelga, dado el precedente de la huelga de 2017? Claro, que fueron más de 40 días de paralización. Sí. Bueno, yo creo que ahí, digamos, tiene que haber un diálogo permanente con los trabajadores. Seguramente va a haber negociaciones, pero acá estamos hablando de sindicatos que tienen mucha fuerza también, y básicamente creo que el camino es el diálogo y la negociación, porque la empresa naturalmente no quiere que
que esto se prolongue por mucho tiempo. Los trabajadores están buscando mayores beneficios de los que ofreció la compañía y son, como digo, sindicatos bien fuertes que seguramente van a lograr algo durante esta negociación, algo adicional a lo que ya lograron. Pero yo creo que el diálogo es el principal camino en este caso. A propósito, Germán, del diálogo, ¿cree usted que es necesario, después de todo lo que está pasando, digamos, en este sector, cree necesario una revisión de la legislación laboral en el sector minero para, por ejemplo, evitar conflictos como este que estamos hablando en el futuro? ¿O no? A ver, yo creo que, en general pienso que es positivo, ¿verdad?, tener que las empresas tengan capacidad de reacción y sean un contrapeso también tengan un contrapeso frente a sindicatos fuertes para minimizar los efectos de este tipo de paralizaciones. Yo creo que acá hay dos entes, ¿verdad?, naturalmente que trabajan normalmente de manera conjunta, que son los trabajadores y las empresas. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, para ponerlo en esos términos, sí, uno prefiere, ¿verdad?, que los mercados laborales sean más flexibles, que exista posibilidad de adaptación, pero también, ¿verdad?, es cierto que en algunos sectores se requiere que haya un contrapeso de las empresas por el lado de los trabajadores. Efectivamente, en el caso de la minería, los sindicatos son muy fuertes y pueden efectivamente terminar afectando negativamente el desempeño de una compañía. Y eso creo yo que es lo que hay que resguardar. Y al final los trabajadores se benefician si es que a la empresa le va bien. Eso los sindicatos lo saben, pero a veces se tiende a politizar la relación entre la empresa y los sindicatos, y creo que eso es lo negativo. Creo que es bueno que haya un equilibrio, ¿verdad?, para que se respeten adecuadamente los derechos de los trabajadores, pero que ese equilibrio no se pase, ¿verdad?, a un punto en que se empiezan a generar impactos negativos sobre las empresas. Relacionado también un poco con esto, creo yo que es importante señalar que la regulación laboral en Chile se ha ido rigidizando en el tiempo, y creo que eso es un factor que nos ha ido haciendo perder competitividad a nivel global. Entonces, acá hay un equilibrio, un balance que no es fácil de lograr, pero es importante que reconozcamos que en la medida que nuestro país tiene, por un lado, una carga tributaria, una tasa de impuesto corporativo que es muy alta, y por otro lado, regulación laboral que cada vez está siendo más rígida. Me refiero, por ejemplo, a la reducción reciente de la jornada laboral, algunos proyectos de ley que parecen más bien menores, pero que están rigidizando el mercado laboral, o que están aumentando los costos de contratación, ¿verdad? Sí. Con el propósito del legislador y del gobierno de proteger a los trabajadores, se está generando un mercado laboral más rígido, menos flexible. Y como digo, si esto uno le suma una carga tributaria que es bien alta, comparado con países de la OCDE, por ejemplo, nuestra tasa de impuesto corporativo es elevada. Eso nos está haciendo perder competitividad y está llevando a que las inversiones en algunas industrias se muevan hacia otros países. Yo creo que hay un equilibrio que resguardar. Insisto, es importante que se respeten los derechos de los trabajadores, por cierto que sí lo es, pero también que tengamos esta mirada, ¿verdad?, de que la empresa también permite que el país crezca, generar oportunidades, generar nuevos empleos, y ese balance, por lo tanto, hay que resguardarlo. Germán, lo quiero llevar porque ya nos está acercando la hora, y lo quiero llevar a otra situación de la economía que también generó algo de susto, yo no sé si algo más. El lunes negro, la posible recesión en Estados Unidos, por ejemplo, la economía chilena. Bueno, a ver, solo una breve explicación de lo que pasó. Lo que pasó ese día lunes fue un conjunto de noticias que digamos, fueron malas noticias en los mercados globales, que a veces pareciera que están desconectados, pero no lo están. Hubo el día viernes anterior un dato de empleo en Estados Unidos que fue muy menor a lo esperado y que efectivamente prendió algunas alarmas respecto del riesgo de recesión en Estados Unidos. Sí.
Y por otro lado, una decisión en Japón, que parece, como digo, muy lejana, de subir las tasas de interés en una economía que había tenido por mucho tiempo las tasas de interés muy bajas, y que los mercados financieros habían estado aprovechando esas tasas de interés bajas para conseguir recursos baratos e invertirlos en otros mercados, incluyendo la bolsa americana. Ya. Entonces ocurrió, ¿verdad?, la peor de las combinaciones, el hecho de que por un lado subió el costo de financiamiento en Japón y por otro lado aparecieron estos riesgos de recesión en Estados Unidos por el mal dato de empleo, y por lo tanto generó eso cierto pánico en los mercados financieros y la caída de las bolsas globales, que obviamente impactó a la economía chilena. ¿Por qué nos impacta? Bueno, en parte porque somos un país que estamos integrados financiera y comercialmente al resto del mundo. Sí. Ya hablábamos hace un rato de los beneficios de esa integración, pero también aquí vemos un costo de esa integración, que cuando las cosas andan mal no podemos desvincularnos de esos efectos globales. Y bueno, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China, y por lo tanto, si es que hubiese una recesión en Estados Unidos, naturalmente que nos afectaría por el lado comercial, ¿verdad?, por una menor demanda por nuestras exportaciones. Además que Estados Unidos no solo tiene un efecto directo sobre nuestra economía, sino que es un actor importante a nivel global. O sea, normalmente una recesión en Estados Unidos genera una recesión en varios otros países que dependen del crecimiento de Estados Unidos. En gran parte del mundo, así es, decir. De todas maneras. Ahora, la buena noticia es que parte de esa caída de la bolsa se ha ido recuperando en los días posteriores. Es decir, ha vuelto cierta calma en los mercados financieros globales, han aparecido otros datos de la economía americana algo mejores de actividad económica, y por lo tanto, si bien efectivamente hay riesgo de un ajuste mayor en la economía americana, lo cierto es que Estados Unidos ha mostrado mucha fortaleza. Yo creo que es importante entender por qué Estados Unidos crece a pesar, ¿verdad?, de malas expectativas. Crece precisamente porque es una economía muy flexible, una economía que innova, una economía que invierte, que está constantemente, ¿verdad?, desarrollando tecnología, capacidades, preocupada del capital humano. Y yo creo que ahí como país tenemos mucho que aprender de esa capacidad de innovación, de transformarse, y la flexibilidad que tiene la economía para adaptarse a los cambios. Creo que eso demuestra, le da una fortaleza a la economía americana, que por cierto ha tenido caídas y ha tenido recesiones importantes, pero tiene una capacidad de recuperación que tiene mucho que ver con su regulación, con la flexibilidad del mercado laboral, como hablábamos hace un rato, la importancia de tener un mercado laboral flexible, que permite, insisto, que la economía se recupere, que enfrente la competencia internacional, que enfrente la competencia china, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con el desarrollo de nuevas industrias. Creo que eso le da una capacidad de respuesta muy importante a la economía americana. Y creo que ha sido muy importante también, don Germán, esta entrevista con usted, porque ha sido clarísimo en explicar todo lo que está ocurriendo en distintos sectores de la actividad económica, desde lo que ocurre con la CAP en Huachipato hasta en este caso la caída en Estados Unidos y lo que puede perjudicar o no a Chile. Así es que le quiero agradecer esta invitación que usted ha aceptado para estar en la Radio Agricultura en esta entrevista, y lo dejo, por cierto, invitado para una próxima oportunidad, porque estos temas económicos cada cierto tiempo es muy bueno y ayuda a que la gente entienda por qué pasó esto, qué pasó con mis platas, qué pasó con mis ahorros, en fin, etcétera, ¿cierto? Así es que muchas gracias, don Germán. Él es economista, coordinador macroeconómico de la Universidad Católica de Chile, y también ha sido un gran coordinador macro y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Estimados auditores, gracias, Germán, reitero. Muchas gracias por la invitación, un gusto, muy agradable la conversación y encantado de volver cuando quiera. Muchas gracias a usted y gracias a nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura desde Arica hasta Punta Arenas, y también por nuestra señal YouTube. En YouTube también usted puede ver también la entrevista en este momento y con este importante tema. Muchas gracias. Hasta pronto.